Muchas gracias. Buenas Mucho gusto. tardes. Esto es una entrevista para la clase de Introducción a la Arquitectura. Ujú. Es un proyecto que básicamente la parte en que estoy haciendo ahora mismo es entrevistar a un arquitecto local. Ujú. Y la entrevista simplemente consiste en unas 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la arquitectura? Esa es la más difícil de todas, Sí. porque hay muchas definiciones de arquitectura. En realidad yo lo que he llegado vamos como a definir y a pensar es diferente a las tradicionales definiciones como la de Le Corbusier, pero es una definición que es puramente estética, ¿sí? Yo pienso que la arquitectura es una cosa realmente muy seria, de gran responsabilidad, que involucra aspectos, por un lado, bueno, voy a resumirlo primero, por un lado abstractos, por otro lado concretos. Yo pienso, como está ahí en ese diagrama, que es un diagrama que yo uso para dar clases de teorías de la arquitectura, yo coincido con Vitruvio cuando él en su libro, Los 10 libros de la arquitectura, de hace 2100 y pico de años, dijo que la arquitectura se trataba de dos cosas, de teoría y práctica, ¿verdad? Y básicamente la teoría, el componente teoría vitruviano, para mí, es todo el componente teórico, filosófico, mágico, simbólico, poético, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que Louis Kahn llamaba lo inconmensurable, ¿verdad? En la arquitectura. Y la práctica vitruviana tiene que ver con lo técnico, tecnológico, pragmático, es decir, todo el otro componente que es cómo se construye la arquitectura, ¿verdad? En la que la construcción de la arquitectura empieza realmente con los planos constructivos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la arquitectura es una disciplina muy compleja, precisamente porque tiene estos dos componentes que, como diría Nietzsche, se contraponen, pero se necesitan, porque la arquitectura, si no está construida, no es arquitectura. Uno puede diseñar y dibujar y hacer maquetitas y todo eso, y ahí solo hay componentes abstractos de la arquitectura, de cierta forma. La arquitectura es arquitectura cuando está construida. Entonces, pues yo puedo dar una definición de varias horas, yo sé que Luis Alberto sabe, pero en esencia la arquitectura entonces es una disciplina humana que se encarga del habitar, ¿verdad? Por eso yo estoy seguro que la arquitectura no es arquitectura hasta que no esté construida, porque no se puede habitar antes de que esté construida. Y entonces se compone del habitar, ¿verdad? Es decir, de vivir los espacios en las diversas tipologías que necesitamos, ¿verdad? Tanto en la arquitectura como en la ciudad. La segunda pregunta más o menos se relaciona con la anterior, es, ¿qué puede hacer la arquitectura? Bueno, puede hacer cosas buenísimas, como eso que mencioné ahora, es decir, mejorarnos la vida, ¿verdad? Porque la vida la desarrollamos en la arquitectura, muchísima gente, cada vez más gente, ¿verdad? Es decir, todos los seres humanos habitamos espacio arquitectónico. Vea si es importante la arquitectura, que nosotros tenemos estas responsabilidades de cómo es la calidad de vida de los seres humanos y de los demás también, ¿verdad? Y así como entonces tenemos una responsabilidad de ayudar a que, sobre todo respecto a los humanos, la calidad de vida sea mejor, podemos dañar mucho la vida, ¿sí? Y suele suceder muy a menudo, ¿verdad? Con muchas de las arquitecturas que no están bien fundamentadas, no están bien pensadas, construyen espacios habitables en los que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos confortablemente y emocionalmente, desde el
punto de vista, por ejemplo, del clima, ¿verdad? La arquitectura hay que diseñarla para que nosotros, cuando estamos dentro de un espacio o incluso en un espacio urbano, nos sintamos confortables, nos bien, ¿verdad? Y todo lo que se construye nos afecta nuestras vidas, ¿verdad? Yo a veces hablo de una historiadora y crítica de la arquitectura que se llama Sarah Williams Goldhagen, que escribió un libro que es el resultado de muchos años de investigación en las neurociencias y la arquitectura. Y ya hay, además de lo que nosotros pensábamos antes de esto, hay ahora comprobaciones, digamos, científicas de cómo la arquitectura puede afectarnos a nosotros para bien o para mal. Así que es una cuestión muy delicada lo que hacemos los arquitectos. La tercera pregunta es, ¿cuál es su método de diseño? Método de diseño. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, es muy buena pregunta porque yo empecé a estudiar arquitectura hace muchísimos años y si bien siempre han habido métodos o metodologías, ¿verdad? para desarrollar el proceso proyectual, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la escuela había un método que tenía mucho que ver con un proceso en el cual a los estudiantes nos daban un problema y nosotros respondíamos al problema inicialmente desde nuestra poca información y poca experiencia, ¿verdad? Y eso es muy difícil. Entonces, bueno, por supuesto, bueno, eso fue cambiando a lo largo de mi carrera y luego yo trabajé para muchas firmas de arquitectos y eventualmente yo tuve mi firma y eso. Tal vez respondiéndote respecto a, digamos, mis tiempos más recientes como arquitecto, yo parto precisamente desde el pensamiento crítico, ¿verdad? Mi posición y mi visión de mundo, de cómo veo yo el mundo y cómo veo las partes del mundo en las que yo actúo como arquitecto, ¿no? Entonces hago unos análisis de las realidades que encuentro y yo entonces desarrollo pensamiento que me permita a mí cuestionar, por eso digo que es pensamiento crítico, lo que yo encuentro en un lugar, ¿verdad? Es decir, ¿qué encuentro que yo puedo calificar como bueno o no bueno, ¿verdad? Entonces eso también me lleva a mí a ser, estar muy interesado en las realidades de un lugar específico, ¿verdad? Yo soy, puedo atreverme a decirlo, que soy un fiel creyente de Louis Kahn, porque Louis Kahn, que fue no solo un gran arquitecto, sino uno de los, para mí, de los mejores maestros de arquitectura que ha existido en toda la historia del planeta, ¿verdad? Él desarrolló una serie de pensamientos muy valiosos que para él los lugares y la arquitectura misma tienen vocaciones de ser, es decir, tienen espíritus, ¿verdad? Él no ve a un lugar o a un proyecto arquitectónico como algo inanimado, sino que tienen espíritu y tienen entonces vocación de ser. Entonces él pregunta, él dice que uno debe preguntar qué quiere ser el lugar, ¿verdad? Entonces, y al proyecto también, él dice qué quiere ser el proyecto, ¿verdad? Entonces eso cambia radicalmente la forma en que uno se
se enfrenta, digamos, a un problema de diseño arquitectónico, ¿verdad? Desde el pensamiento. Entonces, si uno le pregunta al lugar qué quiere ser, eso significa que hay una serie de demandas, como dice mi amigo Peter Stotchberry, hay demandas, el lugar tiene demandas, ¿sí? Porque como Kant dice, el lugar quiere ser. Y entonces la forma de aproximarse al proyecto, ¿verdad? Es más desde ese tratar de comprender y conocer las realidades de un lugar y también las demandas, por supuesto, del proyecto, y cuando hay clientes, del cliente, por supuesto, ¿verdad? Pero menos, y para mí eso es fundamental, menos desde una preocupación formal. Es decir, yo sé que la arquitectura solo se define formalmente, entonces yo no me preocupo por eso, ni lo pienso. Es decir, la forma va surgiendo precisamente de las respuestas que yo le doy a esas preguntas del lugar o del proyecto, ¿verdad? Y tiene que ver, por supuesto, por ejemplo, para entender fácilmente lo que estoy diciendo, en este momento los grandes problemas que tenemos en el planeta, y por supuesto los más cercanos son, por ejemplo, el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático está aquí y demanda unas formas de pensar la arquitectura muy diferentes a como se pensaba antes, ¿verdad? Tal vez para resumir, yo me opongo rotundamente a la definición de conceptos formales como arranque del proyecto. Yo prefiero entender más bien esas demandas de un lugar, y entonces automáticamente va surgiendo la forma. Por supuesto, como la arquitectura, ese componente de la arquitectura es un tanto artístico, ¿verdad? Porque así lo pensamos, ¿verdad? Pensamos que al final de cuentas el proyecto tiene una manifestación plástica, ¿verdad? Una manifestación formal, y una manifestación artística. Pues el arquitecto, aparte de esos pensamientos teóricos y esas visiones, pues también tiene que ser creativo, ¿verdad? Tiene que ser inventivo, y tiene que dominar, digamos, los conceptos de generación de la forma arquitectónica. Y nada más que yo la veo en relación con todo lo demás y como causa de lo anterior, y no como una, ¿cómo se llama?, una preconcepción que suelen tener los arquitectos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, para mí es muy importante lo simbólico. Entonces, si lo que yo diseño no simboliza nada, por bello que sea, a mí no me interesa. Y entonces no me interesa la arquitectura de mis otros colegas si no simbolizan y si las arquitecturas que hacen no hablan, como diría James Wines. La arquitectura tiene que hablar. No importa si es la casa del perro o si es el rascacielos más grande de la ciudad. No es fácil contestar esas preguntas, para mí no hay frases cortitas. La cuarta pregunta es, ¿cuál es su posición arquitectónica? Bueno, eso tiene un poco que ver con lo que dije antes. A ver, si yo estoy diseñando, por ejemplo, un edificio en la ciudad, y eso lo hice cuando era muy joven, y yo me había declarado experimental y además inocente, porque en realidad uno sabe un poco cuando uno está joven y recién graduado, ¿verdad? Yo, y lo digo con humildad, pero lo digo también con certeza y con cierto orgullo, yo estaba muy consciente cerca de la ciudad, ¿verdad? Entonces uno de mis primeros proyectos grandes es el edificio Omni en el centro de San José, y yo tuve clarísimo que ahí, digamos, como que la tela de trabajo era la ciudad, era lo más importante de la ciudad, ¿sí? Entonces, si uno ve ese proyecto y lo transita,
uno se da cuenta que realmente él es una continuación de la ciudad. De nuevo tiene que ser un pensador crítico, así que uno se pregunte constantemente cuáles son los grandes problemas que hay en un lugar donde se va a hacer la arquitectura o parte de la ciudad, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que para mí, y si no es la ciudad, por ejemplo, yo he diseñado algunos proyectitos en áreas rurales, bueno, es el lugar, ¿verdad? Es cómo está estructurado el lugar rural, si es que lo estoy haciendo ahí. Entonces siempre es como el lugar, ¿verdad? Es entender y analizar el lugar con cuidado. ¿Cuál es el futuro de la arquitectura? Eso está buenísimo, sí. Bueno, a ver, yo creo que nosotros siempre vamos a necesitar espacio para vivir, siempre. No importa si la inteligencia artificial está muy avanzada y desarrollada, nosotros vamos a vivir siempre en espacio arquitectónico, espacio de la ciudad, ¿verdad? Es uno que tiene que ver con la idea de que la sostenibilidad siempre existió, ¿verdad? Desde las culturas antiguas diseñaban y construían de forma sostenible, porque básicamente ellos tenían dos componentes que eran fundamentales, que yo creo que debería ser así en todo. Es decir, ellos tenían materiales locales, ¿verdad? Piedras diversas, maderas, ¿verdad? Etcétera, y tenían una cultura de tradiciones de la construcción. Es decir, si tenían X piedra, habían unos señores que sabían trabajar bien esa piedra, ¿verdad? Si tenían madera, habían unos señores que sabían trabajar muy bien la madera, ¿verdad? Y si bien eso puede ir cambiando y progresando por el tiempo y las experiencias y todo lo demás, es decir, ahí está como la clave de si la arquitectura es sostenible o no es sostenible, ¿verdad? Y bueno, entonces, yo creo que lo que está pasando, que hay una parte que es como la moda, ¿verdad? Entonces, hay un montón de arquitectos que se hacen muy famosos porque le ponen maticas y arbolitos a los edificios, ¿verdad? Creyendo que esa es la solución ¿cómo se llama? Al tema de la sostenibilidad. También se han enfocado demasiado en el tema energético, ¿sí? Y que eso no es todo. Es decir, si uno cumple con LEED, por ejemplo, es muy criticado, ¿verdad? LEED es este programa estadounidense que ahora está en muchos lugares, en el que premia edificios que cumplen con una serie de requisitos que ellos imponen, ¿verdad? Y que están relacionados, según ellos, con el tema del ahorro, por ejemplo, energético. Y en lo que yo creo es que entre menos, es decir, es esto, si vos diseñás un edificio en el que traes todos los materiales de 20 países de fuera de aquí y luego lo convertís en un edificio que ahorra energía, entonces ¿qué tan sostenible es ese edificio? Simplemente porque ahora consumís mucho menos energía, ¿cierto? No es sostenible. Eso es lo que llaman en inglés greenwashing, ¿verdad? Bueno, entonces, como para terminarte la pregunta, yo a pesar de eso, sí creo que hay un gran empuje porque nos estamos enfrentando a estas realidades severas del cambio climático. El futuro de la arquitectura, yo pienso que va a estar en ese lado de la solución real, ¿verdad? No de la moda, a cómo vamos a diseñar y construir proyectos arquitectónicos, ¿verdad? Que van a ayudar a minimizar estos desastres que estamos haciendo para construir. Digamos, casi a la fuerza, porque lo tenemos encima, vamos a cambiar hacia formas realmente más digamos, mejor intencionadas respecto a cómo diseñar y construir arquitectura. Yo esperaría que sea así, ¿verdad? ¿Qué mensaje le daría como
a las futuras generaciones de arquitectos? Esa es muy buena pregunta, porque yo soy educador. Sí, yo creo que hay que aprender a repensar la arquitectura. Sí, tenemos que alejarnos del fashion, de las modas. ¿Sí? Tenemos que más bien, en contrario a eso, interesarnos muchísimo, investigar mucho nuestras realidades. Si estamos estudiando en Costa Rica, por ejemplo, aun cuando Costa Rica tiene un montón de diferentes ecozonas, ¿verdad? Zonas de vida, bueno, conocer muy bien nuestro país, y entender y tratar de entender qué es lo que nosotros debemos hacer como arquitectos primero para ayudar a mejorar las condiciones naturales del planeta y también las condiciones de los seres humanos. Eso, yo creo que ese es el enfoque. La arquitectura, como dije antes, nos guste o no, siempre se va a manifestar formalmente, estéticamente, plásticamente, siempre, claro, geométricamente, porque la arquitectura siempre termina siendo una forma de algún tipo, un conjunto de formas, ¿no? Pero yo creo que lo que yo le recomendaría a estas nuevas y futuras generaciones es cambiar el enfoque y que se den cuenta que los problemas de ahora son tan graves y tan reales y los tenemos encima ya, que debemos repensar cómo es que hacemos arquitectura. Yo uso una metáfora que es que nosotros a los arquitectos nos gusta siempre estar trabajando con mármol de Carrara, ¿verdad? Eso es el mármol que hay que traer de una región de Italia. Eso no nos debería interesar. Y claro, yo sé que esto no es fácil decirlo, ¿no? Porque uno a veces en la vida se encuentra con clientes que dicen, yo quiero mármol de Carrara, y de alguna forma hay que responderle a eso, pero tal vez podemos ir trabajando en una idea mucho más amplia, en la que podemos poco a poco ir convenciendo a la sociedad de que hay que cambiar ese tipo de gustos, digámoslo así, e interesarnos más por lo local. Y eso en cualquier lugar del mundo. Ok, sí, otra pregunta que se medio relaciona con la anterior y las otras es que, ¿cómo ve usted la arquitectura, me refiero como a los últimos 20 años, por ejemplo? Actual, digamos la arquitectura contemporánea. Bueno, yo pienso que la mayoría de lo que se hace en el mundo está mal, no solo en Costa Rica. En Costa Rica lo hacemos peor, lo hacemos mucho peor, ¿verdad? Sí, y precisamente es porque yo me opongo a cómo se piensa y cómo se diseña y cómo se construye la arquitectura en estos momentos, ¿verdad? Que aparte de que, en mi opinión, incurren es decir, en acciones que son no éticas, ¿verdad? Es otro tema muy importante de la arquitectura, la ética, ¿sí? Yo tengo un par de libros que hablan precisamente de eso. Todo lo que hacemos en arquitectura, el urbanismo, el planeamiento territorial y todo eso debe estar fundamentado en una posición ética de las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto es muy diverso, es difícil como sintetizarlo, pero si vos lees, por ejemplo, a Freddy Massad, es amigo nuestro, ¿verdad? Él es muy crítico de mucho de lo que se hace, en parte porque él apunta a que una gran cantidad de arquitectos que se enfrascan en unas visiones, digamos, muy egocéntricas, ¿verdad? Egoístas, ¿verdad? Que ellos saben que se pueden hacer famosos si hacen ciertas cosas, ¿verdad? Entonces por ahí se tergiversa un poco esas ideas que yo te contaba antes, ¿verdad?
pero además entonces se enfrascan en estas soluciones formales extravagantes, innecesarias, insostenibles en cualquier lugar del mundo, pero particularmente para lugares de los países no centrales como Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo pienso que por eso mucho de lo que se está haciendo está mal, pero además hay una industria detrás de todo esto que está produciendo siempre nuevos materiales, y muchos de estos materiales se producen precisamente porque los arquitectos somos débiles a ciertas cosas que nos ofrecen, ¿verdad? Entonces nos aparece un plástico raro, entonces queremos usar esa grajada, ¿verdad? Y no hay una posición ética respecto, por ejemplo, a la selección de los materiales, sino que es una posición puramente estética, ¿verdad? Pero la estética es parte de la ética, ¿sí? Es parte de la filosofía, ¿sí? Entonces hay como una desconexión entre esos conceptos, es lo que yo pienso, ¿sí? Entonces se produce mucha basura para el planeta y para nosotros. Al mismo tiempo, pues no todo está mal, ¿verdad? Hay algunos esfuerzos en algunos, sobre todo pequeños estudios de diferentes lugares del mundo, de estudios de arquitectura y diseño, en los que hay grandes preocupaciones por los problemas, por los asuntos sociales y los asuntos ambientales y los asuntos económicos, etcétera, en los que debemos estar enfocados los arquitectos, ¿verdad? Pero esos son los menos. Entonces, sí, hay que reorientar. Es más o menos lo mismo que te digo antes, repensar, reorientar es decir, ¿qué significa arquitectura? Por tu primera pregunta. ¿Qué significa arquitectura? La arquitectura es diseñar chunches, ¿verdad? Raros, ¿verdad? O si la arquitectura es una responsabilidad para con el planeta y con los seres vivos, todos, la flora y la fauna, ¿verdad? No solo nosotros, que somos parte de la fauna, ¿verdad? Entonces muy serio esto de la arquitectura. Yo tal vez termino esta respuesta con esto. Yo me doy cuenta cuando voy a las escuelas de arquitectura, veo un poco cómo proyectan los estudiantes, en los cuales hay responsabilidades también de los profesores, por supuesto, porque si a mí me presentan una cosa que yo creo que atenta, digamos, contra el planeta o contra la calidad de vida de las personas, de hecho, como profesor tengo la obligación de llamarles la atención, de tratar de orientarlos, ¿verdad? Y no provocar como hubo unos periodos aquí, y tal vez todavía hay, en los que los profesores aplauden, ¿verdad? Y felicitan y premian a los proyectos más raros que puedan surgir en un taller de diseño arquitectónico, sobre todo en Costa Rica. Si el proyecto se parece a una caraja de Rem Koolhaas o de Big, o sea, no nos podría interesar menos, no nos debería interesar menos lo que hacen esos carros, que lo hagan allá y uno va y lo admira, pero no tiene nada que ver con nuestras realidades. Sí, entonces, yo creo que es eso, es pensar profundamente, ¿verdad? Y críticamente qué es lo que hacemos los arquitectos. Sí. ¿Algo más? Yo casi me gusta como que al final regresamos a lo del inicio, de que es la arquitectura, yo lo dejaría ahí. Sí, sí, es un círculo en realidad. Sí, sí. Sí, entonces, yo creo que ya. Bueno, muchas gracias.